Dios bendiga su vida de cada uno de ustedes, hermanos. Disculparán la garganta. Hemos estado predicando fuera en la calle. Ayer ya está un poco, hermanos, hay que tener cuidado porque nos tenemos que preparar para la campaña. Bien, mis amados hermanos, un gozo poder estar nuevamente aquí en este día de ayuno, este día domingo 4 de diciembre de este año 2022. Estamos, hermanos, en ayuno, en sacrificio vivo. Hermanos, recuerden que es importante ayunar, es una obligación del cristiano, es un deber del cristiano. Están ayunando mucho, de repente tienen muchas cosas, muchos pendientes, otros no pueden, pero los que podemos estamos aquí, hermanos, y sepa y tenga por seguro que todo lo que nosotros hagamos, hermanos, en la obra del Señor tiene su recompensa. Así que, hermanos, gócese y alégrense porque el Señor está presente. Amén. Bien, vamos rápidamente a la Biblia. Esther capítulo 2, verso 11. Esther capítulo 2, verso 11. Hoy continuamos con el estudio de esta serie que hemos empezado, hermanos, sobre la doctrina de la palabra de Dios. Hoy vamos el 11º video de esta serie. No la acabamos, en la serie más larga que hemos emprendido, pero bendito sea Dios que nos fortalezca y nos dé sabiduría y entendimiento para poder entender y comprender su palabra. El libro de Esther, capítulo 2, verso 11, por favor, lo vamos encontrando, lo vamos poniendo en pie en reverencia a la palabra. Recuerden que es palabra de Dios y merece todo el respeto y reverencia. Amén. Esther, capítulo 2, verso 11. Vamos a lecturar, por favor, quiero que todos vayan a la escritura. Esta palabra se va a lecturar para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y gloria del Espíritu Santo que está presente. La iglesia de Dios dice, y la iglesia de Cristo dice, palabra de Dios es esta. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataba. Vamos a orar. Dios eterno, Padre mío, nos humillamos de tu presencia, reconociendo, Padre bendito, que sin ti nada somos. Dios amado, te pedimos en esta hora de tu Santo Espíritu nos hable por medio de tu palabra, Padre bendito. Danos, Señor, sabiduría y entendimiento para poder comprender la amado del cielo. Reprendemos el cansancio, el sueño, la pereza, la apatía, Padre mío, en esta hora. Fortalece a Padre bendito tu iglesia que está en sacrificio en este día, bendito Padre, Señor, y dando la victoria al entregar este ayuno, bendito Dios del cielo. Gracias te damos, Padre mío, reprendemos toda actividad del maligno y que solamente la voz de tu Santo Espíritu sea la que hable. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Tome asiento, mantenga la Biblia abierta. Gloria a Jesús. Bien, estamos en este estudio, por favor. Recuerda que estamos en una enseñanza, no vamos a levantar mucho la voz. Hay que cuidar la garganta para la campaña que viene encima. Hemos estado predicando ya casi todos los días. De verdad que siempre, hermanos, somos humanos y nos debilitamos, nos cansamos, pero el Señor nos fortalece. Bien, hemos estado estudiando, hermanos, de esta doctrina. Hemos visto la importancia de la palabra de Dios. Hemos visto que ha sido inspirada por Dios. Hemos visto también, hermanos, ha empezado a estudiar cada libro, el resumen de cada libro, hermanos, de los 66 libros que tiene la Biblia. Decíamos que estaba dividido en dos testamentos, un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Hemos dicho que el testamento significa, ¿qué significa? Testamento, ¿qué significa, iglesia? Porque he estado en el estudio. Testamento, ¿qué significa? Pacto, no se olvide. Testamento, no se olvide, es un pacto. El Antiguo Testamento es un pacto que Dios hizo, hermanos, con los que nos precedieron. El Nuevo Testamento es el nuevo pacto que el Señor ha hecho con su iglesia. Hemos estudiado, dijimos que la Biblia, hermanos, estaba dividida en el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros. En el Antiguo Testamento se dividía en varias secciones. La primera era el Pentateuco. Pentateuco significa, hermanos, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Hemos hablado de cada uno de ellos haciendo un resumen. Hemos empezado también a hablar sobre los libros históricos. ¿Cuántos libros históricos hay en la Biblia? En el Antiguo Testamento hay 12 libros. Eso hemos estado viendo. Estamos resumiendo para los que no han estado en las sesiones anteriores. Estos 12 libros fueron escritos aproximadamente entre los años 1100 y 600 antes de Cristo. O sea, 500 años duró la escritura de estos libros. Entonces, en esos libros estaba Jueces, Josué, Ruth,
Samuel y todos ellos hemos visto Nehemías. Hoy culminamos con este 12º libro, ese libro de Esther. Vamos a ver qué nos habla de Esther. Bueno, en el libro de Esther, amados hermanos, nosotros hemos visto que trataba en cada libro y cómo Jesús se manifestaba o se revelaba en cada libro, porque cada libro de la Biblia habla de Jesús, apunta a Jesús, porque Él es el Señor de todas las cosas. En el libro de Esther, Jesús se presenta como nuestro propio Mardoqueo. ¿Y por qué Mardoqueo? Porque recuerden, Mardoqueo era aquel que cuidaba a Esther. Antes de ser reina eran parentescos, pero Mardoqueo, a pesar que no era su hija, Mardoqueo la cuidaba como su propia hija. De la misma manera, así como Mardoqueo dice ahí, que cuando Esther fue llevada hacia el rey, fue separada de Mardoqueo, Mardoqueo no se desentendió de Esther, siempre iba a buscarla, iba a la casa y se paseaba, perdía el tiempo ahí, esperando para saber cómo estaba Esther, cómo le iba, cómo le trataba. Mardoqueo amaba a Esther como una hija, lo cuidaba, la protegía. De la misma manera, Jesús es nuestro Mardoqueo en este libro de Esther. Jesús tiene el cuidado de cada uno de nosotros, nos cuida, nos protege, se interesa por nosotros. Si los demás no se interesan por nosotros, a Jesús sí le interesa cómo nos va, cómo nos está yendo en la vida cristiana, cómo vamos en el trabajo, cómo vamos en el hogar. Si nadie te pregunta de repente cómo estás tú, aunque hay muchos hermanos que viven triste, afligidos, y de repente nadie le dice una palabra, nadie le pregunta cómo está, hermano, cómo está, hermana. Jesús sí se preocupa por nosotros. Jesús nos protege, nos guarda, nos cuida, que nosotros de repente a veces ni nos damos cuenta. El Señor siempre está mandando sus ángeles que campen alrededor de nosotros, que nos proteja y nos defienda. Dios siempre tiene el cuidado de cada uno de sus hijos. Alabado sea el nombre de Dios para siempre, bendito sea su nombre. Él cuida de sus ovejas, Él cuida de sus hijos, Él cuida, los protege, los defiende. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Él es nuestro Mardoqueo, que nos cuida, que nos protege, que nos enseña. Mardoqueo le enseñó a Esther, la preparó también, hermano, para entrar, hermano, a los aposentos del rey. Mardoqueo siempre ha estado pendiente de Esther, así como un padre tiene cuidado de sus hijos, mayormente los padres cuidado de sus hijas, que son delicadas las mujeres. Así mismo el Señor tiene cuidado de nosotros, nos cuida y nos protege. Por eso que no se sienta atemorizada o atemorizado, el Señor siempre nos protege. En este libro de Esther nosotros vemos, hermano, que esta jovencita Esther hizo una gran proeza, una proeza tan grande que hasta el día de hoy los judíos recuerdan. Si no hubiese sido por lo que hizo, la hazaña que hizo esta joven, ningún judío hubiese quedado vivo. Usted sabe la historia, ¿no? El libro de Esther habla sobre eso, sobre que el diablo se levantó y quiso destruir a los judíos, porque si no hubiese habido judíos, tampoco hubiese habido iglesia. Recuerden que la salvación viene de los judíos. Nosotros, la iglesia, fuimos implantados por el pueblo de Israel, por los judíos. Si no hubiesen existido ellos, tampoco nosotros hubiésemos existido. Pero, hermanos, los judíos estaban sentenciados a muerte. Y sin embargo, Dios preparó a esta joven que al principio tuvo temor, que al principio tuvo miedo y no quería entrar, hermanos, a ver al rey, porque nadie podía entrar a ver al rey, sino lo llamaba. Si entraba, lo mataba. Por eso que la Esther decía: vamos a ayunar. Ella ayunó con toda su doncella, ayunaron todo el pueblo de Israel, y ella entró, hermanos, a ver al rey. Y ella decía: si perezco, pues que perezca. Pero ella entró, ella estaba arriesgando su propia vida. Al inicio no lo hizo, pero Mardoqueo insistió ahí, así como Dios a veces sabe, hermano, nosotros sabemos que tenemos que hacer cosas y no queremos hacerlo, pero Dios a través de los santos espíritus nos incita a hacer las cosas buenas, a guardarnos, a consagrarnos. Así mismo Mardoqueo lo insistió y esta joven reaccionó y luego entró nuevamente, tomó valentía, entró en ayuno y entró a ver al rey, a pedir misericordia por su pueblo, a interceder por su pueblo. Y ese ayuno que hizo, ¿cuántos días fue el ayuno que hizo Esther? 3 días, con agua o sin agua, sin nada. Es un ayuno poderoso. Esos son los ayunos que tienen poder. A veces nosotros no estamos acostumbrados a ayunar,
tiene algún problema en su vida, haga ayunos secos, ayunos sin agua, sin nada, donde el cuerpo se debilite completamente, la carne se debilite y el espíritu tome fuerza, el espíritu tome vida. Esta mujer era en una situación apremiante y esta mujer, hermano, hizo un ayuno de 3 días sin beber y sin comer. Lamentablemente en este último tiempo muchas iglesias tienen la mala costumbre de hacer ayunos parciales, medios ayunos, porque el ayuno completo son de 24 horas y mucha gente no está preparada. Pero siempre yo digo, cuando recién uno está empezando, hágalo con agua, empiece con medio ayuno, luego con un ayuno completo y luego ya con la práctica usted va a empezar a hacer ayunos ya completos sin agua, porque lo ideal es hacer un ayuno sin agua, un ayuno sin nada, así como lo hizo Moisés, así como lo hizo Esther, así como lo hizo Jonás. La Biblia dice que en el tiempo de Jonás ayunaron todos, hasta los animales, nadie bebió agua. Cuando el problema es grande, el ayuno tiene que ser así, es un ayuno sacrificado, un ayuno es una entrega viva al Señor. Ayunar sin agua a veces duele la cabeza, el estómago. Mucha gente no está preparada para eso. Uno se prepara primero con los ayunos con agua, los ayunos parciales, y luego vienen los ayunos generales, los ayunos totales, un ayuno consagrado ante la presencia. Y este ayuno que hizo Esther de 3 días surgió efecto. Esa nación no fue destruida. Por eso que los judíos siempre recuerdan a la reina Esther, esta jovencita que Dios la guardó. Nunca pensó ella ser reina, pero Dios la exaltó, Dios la levantó y Dios la puso ahí con un objetivo. El objetivo de Esther llegar a ser reina era proteger la nación de Israel, guardar al pueblo judío. Porque miren, nadie pensaba que esto iba a pasar, nadie pensaba que los judíos iban a perecer, pero sin embargo, como Dios conoce el futuro, Dios preparó. Dios es así, Dios trabaja de una manera que el hombre y la mujer no entienden. Dios siempre hace algo porque sabe lo que va a venir después. Dios siempre tiene propósitos. De eso trata este libro de Esther. Es un libro histórico en el cual se ve el amor de Dios, la pasión de Dios por el cuidado de lo suyo. Entonces decimos, de ahí Esther, hermanos, en el libro de Esther, nosotros vemos a Jesús como nuestro mardoqueo, el que nos cuida, el que nos protege, el que nos enseña, el que siempre está pendiente de nosotros. Con eso cerramos los 12 libros históricos. Estamos haciendo un resumen de todos los libros de la Biblia, porque hay gente que se le hace difícil no ver la Biblia. Bueno, dije, yo nunca voy a poder lecturarlo, pero es nuestra obligación lecturarlo. Y estamos ayudando aquí haciendo un resumen de estos libros. Ahora vamos a pasar a otra parte, a los libros poéticos. Los libros poéticos son 5. Son Job, Salmos, ¿qué más? Proverbios, Eclesiastés y Cantares. ¿Por qué se dice que son poéticos? Porque lo escrito más o menos tiende a ser poesía, es algo inspirador, es algo motivador, es algo extraordinario. Escriben poéticamente que la grandeza de Dios y su trato. Recuerden que son 5 libros poéticos y vamos a verlo cada uno de ellos. El primer libro es el libro de Job. ¿Ok? Voy a pedir que vayamos a la Biblia, por favor, en el libro de Job, al libro de Job 19, verso 20. Job, capítulo 19, verso 25. Vamos a lecturar. Vamos a ver aquí de qué trata este libro de Job. Job, capítulo 19, verso 25. Dice la Escritura: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job escribe este precioso texto en el cual, hermanos, Job se encontraba pasando su calamidad, se encontraba pasando su proceso. El libro de Job muestra el sufrimiento. Escuche bien, nadie, absolutamente nadie ha sufrido como Job. ¿De qué trata este libro de Job? Bueno, vemos a un hombre que era temeroso de Dios, era apartado del mal, el cual mismo Dios hizo que era distinto a los demás hombres. Job, en el primer
primer capítulo, hermanos, el Señor exalta a Job, le muestra, le dice al diablo: no has considerado mi siervo Job, que un varón, apartado del mal, temeroso de Dios, un varón recto, un varón justo, no había como Job. Pero sin embargo, en el libro de Job vemos que Job llega a ser probado. El diablo pide, hermanos, probar a Job para que le haga caer, retroceder. Entonces Dios, como sabía que no se equivocaba quién era Job, como Dios conocía a Job, Dios permite que Job entre en este proceso. Aquí vemos el sufrimiento, hermanos, que Job pasó. De la misma manera nosotros tenemos que pasar, hermanos, diferentes maneras, sufrimientos. Pero sin embargo también vemos la fiel confianza de un hombre que amó a Dios. Job amó a Dios por encima de todas las cosas. Job amó a Dios por encima de sus hijos, porque la Biblia registra que Job perdió a sus 10 hijos, los perdió a todos. No creo que haya padre que pueda soportar esto. Tal vez perder un hijo es doloroso, pero perder los 10, eso sí es algo terrible. Job perdió no solamente sus hijos, perdió su esposa lo abandonó, lo dejó, perdió sus amigos, perdió su riqueza, perdió todo lo que tenía. Era un hombre próspero, era el más grande de toda la tierra en ese entonces. No había hombre como Job. Pero sin embargo, hermanos, cuando pasó por el proceso, cuando pasó por la prueba, hermanos, el sufrimiento, Job fue fiel. Job demostró su amor incondicional a Dios, aunque de repente como humano tuvo errores, fallas, pero sin embargo su amor fue más allá. Por eso que escribe este verso, dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin del polvo y sobre el polvo se levantará. Que él tenía la esperanza que Dios no le dejaría ahí. Job al principio anhelaba morirse, quería terminar con su vida. Él describe en todos los capítulos, en los 39 capítulos, que anhelaba morirse porque el dolor era intenso. Y sin embargo vinieron 4 amigos a atormentarlo. Pero Job, hermanos, cuando Dios conversó con Job en el capítulo 42, hermanos, vemos que Job, hermanos, reconoce que en su dolor se estaba un poco desviando, pero él exalta a Dios. Y dice la Biblia que como no se amó de Dios, Dios lo exaltó, Dios lo llevó a una posición más grande, le devolvió sus hijos, tuvo más hijos, le devolvió su esposa, le devolvió su riqueza, lo multiplicó por todo. Así que nosotros vemos en este libro de Job a Jesús como nuestro Redentor que vive. Él vive, no importa cuán grande sea la prueba, no importa cuánto sea nuestro dolor, no importa cuánto sea el sufrimiento, Jesús vive. Y Él es nuestro Redentor. Él nos va a redimir, Él nos va a exaltar. Si nos ha quitado algo, Él nos lo va a entregar multiplicado, porque Él es Redentor, Él redime. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. El Jesús es nuestro Redentor. Así como redimió a Job, así nos va a redimir a nosotros. Nos han quitado cosas, nos han hecho daño, pero Dios nos va a redimir. Él vive y Él estará con nosotros siempre. Este libro de Job trata sobre eso, sobre el sufrimiento y sobre la fidelidad. No hubo hombre como Job, a tal punto que de entre todos los hombres de la tierra, Dios destaca a 2. A pesar que eran muchos los profetas, Dios destaca a 2 hombres en la tierra. ¿Cuáles fueron? ¿Alguien podría decir? Entre todos los hombres nacidos de mujer, Dios destaca a 2 hombres. Uno de ellos es Job y el otro es Moisés. No hubo hombre más manso que Moisés. Moisés, a pesar que el pueblo lo quería matar, apedrear, Moisés abogaba por el pueblo. Moisés es el ejemplo de un pastor. Moisés intercedía, lloraba ante Dios. Dios decía: Moisés, este pueblo es rebelde, los voy a matar, decía Dios. Pero Moisés decía: Señor, no hagas eso, ten misericordia de este pueblo. Mira, ¿qué dirán tus enemigos que los sacaste de Egipto para matarlos? Y Moisés intercedía una y otra vez, a pesar que le murmuraban, a pesar que chismeaban en contra de Moisés. Moisés seguía intercediendo por el pueblo.
Por eso que Dios destaca entre todo nacido y mujer a estos dos hombres. No ha habido hombre como estos dos hombres. Entonces Job habla sobre eso. Pasamos al otro libro. ¿Cuál es el otro libro después de Job que sigue? Salmos. Veamos, ¿Salmos de qué habla? ¿De qué hablan los Salmos? ¿Alguien me podría decir? ¿Qué encontramos en los Salmos, Ivonne? A ver, Manester, ¿qué encontramos en los Salmos? ¿Qué hay en los Salmos? Alabanza. ¿Qué significa salmo? Salmo significa alabanza. En los Salmos encontramos alabanza, cánticos de alabanza y adoración a Dios, así como ¿qué más? Así como instrucciones que Dios entregó al hombre. Los Salmos no solamente son alabanza, sino hay instrucciones específicas que Dios entregó al hombre. En los Salmos nosotros vamos a encontrar que a Jesús como nuestro pastor. David decía, Jehová es mi pastor. ¿En qué Salmo lo encontramos? ¿Qué Salmos? Salmo 23. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso, hermanos, es lo precioso de los Salmos. Que Dios nos pastorea, Dios nos cuida, Dios nos guarda, Dios nos apacienta, Dios nos alimenta, Dios nos sustenta, Dios nos provee, Dios nos da todo, absolutamente todo. Y cuando nos falta algo, es porque algo estamos fallando, porque Dios es fiel. Si nosotros somos fieles, Dios va a ser fiel para con nosotros. Mire, quiero que vaya a Salmos 80, verso 1. Salmos 80, verso 1. En los Salmos vemos a Jesús como el pastor, hermanos. Como el pastor. Salmos 81 dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. En los Salmos el Señor es el pastor. ¿Qué hace el pastor? Apacienta. El pastor enseña, el pastor cuida, el pastor protege, el pastor intercede. Eso es lo que hacían los pastores. Salmo describe eso. Entonces, ese es el resumen de los salmos. ¿Qué hay en Salmo? Cánticos de alabanza, instrucciones que Dios entregó al hombre. Estamos resumiendo, queremos terminar por lo menos el Antiguo Testamento. Ya vamos avanzando rápidamente. ¿Qué sigue? Proverbios. ¿Qué hay en Proverbios? ¿Qué encontramos en Proverbios? A ver, Fiorella, ¿qué encontramos en los Proverbios? Instrucciones, pero ¿qué más? ¿Qué más hay en Proverbios? ¿Cómo definiríamos el libro de Proverbios? Consejo, más que consejos. Sabiduría. Proverbios es un libro de sabiduría, porque fue escrito por el hombre más sabio de la tierra, porque Dios entregó esa sabiduría. Entonces en Proverbios encontramos sabiduría, pero ¿para qué sabiduría? ¿Para qué sabiduría? ¿Para qué necesitas tú? Si fuese Salomón, tú pedirías sabiduría o pedirías casa. Sabiduría, ¿no? Ahora, ¿para qué pedirías tu sabiduría? ¿Para nada? Débora, ¿para qué pedirías tu sabiduría? ¿Para qué? ¿Para poder cocinar mejor? Salomón, ¿para qué pidió sabiduría? Para gobernar a un pueblo tan grande. Nosotros, ¿para qué deberíamos pedir sabiduría? Para poder servir mejor a Dios. Pero sobre todo los proverbios nos enseñan sabiduría para vivir una vida próspera. ¿Sabías de eso? Porque hay muchos cristianos que andan en la pobreza. Porque hay muchos cristianos que no han alcanzado la prosperidad que Dios ha prometido, porque Dios ha prometido prosperar. Y no estoy hablando de la prosperidad barata de los apóstoles de este último tiempo. Estoy hablando de la prosperidad que Dios da, porque la Biblia dice que Dios bendice. Los proverbios enseñan sabiduría para tener una vida próspera. Pero muchas veces nosotros no estudiamos los proverbios.
En los proverbios nos enseñan muchas cosas. Vivir una vida próspera. ¿Cómo encontramos a Jesús en el libro de Proverbios? Como nuestra sabiduría. Jesús en el libro de Proverbios se manifiesta como nuestra sabiduría. Es la sabiduría, hermanos, que Dios entrega. Bien, vaya conmigo a Proverbios, capítulo 1, verso 2. Proverbios, capítulo 1, verso 2. Proverbios 1:2 dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Escucha, este libro habla de sabiduría, habla de doctrina. ¿Para qué yo necesito la sabiduría? Para entender la doctrina. Sin sabiduría tú no puedes entender la doctrina. Hay mucha gente que conoce Biblia pero no la entiende porque no hay sabiduría. Porque eso es la sabiduría de Dios. ¿Qué más? Para conocer razones prudentes, porque Dios nos llama a la prudencia. Hay muchos cristianos que son imprudentes, por eso las cosas le van mal, le salen las cosas mal porque no son prudentes. Necesito sabiduría para tener prudencia. El verso 7, lea conmigo el verso 7, dice: el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Jehová. ¿Y cuándo hay temor de Jehová? Cuando se dice ayuno, ayuno. Cuando se dice vigilia, vigilia. Cuando se dice vamos a hacer oración, vamos a hacer oración. Cuando no hay, hermanos, temor de Dios, no hay obediencia. Pregunto, ¿serán sabios los que se comprometen con Dios y no cumplen sus promesas? No son sabios. Cuando uno es sabio, cuando uno tiene temor de Dios, yo quiero crecer en sabiduría, quiero saber muchas cosas de parte de Dios. ¿Qué es lo que primero necesito? Tener temor de Dios. Y tener temor de Dios implica obediencia, fidelidad, respeto, prudencia, y muchos no lo son. Por eso nunca llegará, escuche bien, nunca llegarán a lugares altos, nunca llegarán a ser usados por Dios. Y eso es triste, que un cristiano no sea usado por Dios, porque Dios nos llamó para ser usados a todos, pero muchos pasan tiempo y nunca son usados porque nunca han tenido temor de Dios. Obedece a medias. La obediencia no es a medias, la obediencia es completa a Dios. Nuestra obediencia, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Por qué Dios le entregó a Salomón sabiduría? Porque él tuvo temor de Dios y fue obediente. La obediencia, dice la Biblia, que vale más que los sacrificios. ¿Quieres ser sabio? Pues tenga temor de Dios. Si usted quiere que su hijo sea más inteligente, más sabio, enséñele a temer a Dios, enséñele a respetar a Dios, enséñele a ir a la iglesia, enséñele a estar en los ayunos, en la vigilia. Usted mismo quiere ser alguien, quiere que Dios le use, empiece a tener temor de Dios para que Dios le dé sabiduría. Se necesita sabiduría para todo. Para cantar necesito sabiduría. Para tocar teclado necesito sabiduría. Para predicar necesito sabiduría. Para evangelizar necesito sabiduría. Para enseñar necesito sabiduría. Para aconsejar necesito sabiduría. Para todo necesito sabiduría. Y muchos no la tienen. ¿Cómo la obtengo? No se puede comprar. No se puede transmitir. No es que quiero sabiduría, cuenten 40 días de ayuno. No lo vas a tener. Puedes ayunar 100 días si quieres ayunar y no vas a tener sabiduría. Que yo voy a orar 12 horas al día. Puedes orar 20 horas si quieres al día y no vas a tener sabiduría. Porque la sabiduría se obtiene cuando tú tienes temor de Dios. Cuando hay temor de Dios, entonces Dios te regala el mayor tesoro que le puede entregar al hombre, que se llama sabiduría. Hay que tener temor de Dios. ¿Y cómo es el temor de Dios? Obedeciendo lo que su palabra dice, obedeciendo a las autoridades que Dios ha puesto. Hay que tener temor de Jehová. Por eso que ahí mismo en ese texto dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando se dice, imagínense, vienen cantantes famosos, cristianos, yo no sé, yo los llamo cantantes porque no los puedo llamar adoradores,
porque muchos son cantantes. Una cosa es ser adorador, otra cosa es ser cantante y otra cosa es ser verdadero adorador. ¿Usted sabía que Dios no busca adoradores? Dios no necesita adoradores. Una cosa es ser adorador, otra cosa es ser verdadero adorador. Hay muchos que dicen que son adoradores, podrán ser, pero no un verdadero adorador. Es distinto ser adorador que verdadero adorador. Y usted tiene que entender eso, tiene que saber diferenciar. Los insensatos menosprecian, dice la enseñanza. Cuando hay enseñanza, no quieren estar. Pero si hubiese un concierto, si están. Si viviese John Melí, si viviese Fortaleza, si hubiese un concierto cristiano, hasta cobran entrada, ¿sí o no? Hasta pagan su entrada para ir al estadio y se llena. Pero cuando hay enseñanza de la palabra, se duermen, no van. Y Dios los llama insensatos. ¿Por qué insensatos? Porque están despreciando la sabiduría de Dios. Y Dios un día, así como ellos desprecian su palabra, así Dios mismo también los desechará en aquel día. No hay nada más importante que la enseñanza. Dice la Biblia, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, porque la enseñanza está ligada a la sabiduría. Jamás serás sabio si tú no te dejas ser enseñado. La sabiduría viene aprendiendo y dejándose enseñar. Amén. Y de todo eso habla este libro precioso de Proverbios. Amén. Eso, costumbre debería ser de nosotros leer un proverbio diario. Hay 31 proverbios para 31 días, para todo un mes. Aparte del lector que tú tengas, lee un proverbio. El proverbio está lleno de sabiduría. ¿Ok? ¿Quieres ser sabio? Tú necesitas sabiduría para todo. Para encontrar trabajo, necesitas sabiduría. Para hacer mejor tu trabajo, necesitas sabiduría. Para que Dios te prospere, necesitas sabiduría. La sabiduría lo desea para todo. Para educar a tus hijos, necesitas sabiduría. Para tratar a tu esposa, necesitas sabiduría. Para tratar a tu esposo, necesitas sabiduría. Hasta para cocinar, tú necesitas sabiduría. ¿Lo entiendes? Para todo se necesita sabiduría. Sin sabiduría, nada se puede hacer. Amén. Cuarto libro poético. ¿Qué sigue? Eclesiastés. ¿De qué habla Eclesiastés? A ver, lo que he leído. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad, ¿no? Eclesiastés habla sobre eso. La vanidad que, la vanidad terrenal. Todo lo que hay en esta tierra es vano. ¿Por qué? Porque un día va a dejar de ser, porque un día se va a terminar. Todo se termina, todo se acaba. Vanidad de vanidades, decía el predicador. Pero en Eclesiastés nosotros también vemos el sabio predicador. En Eclesiastés Jesús se manifiesta como el sabio predicador que enseña. Mira, vamos a Eclesiastés capítulo 12, verso 9 al 13. Eclesiastés capítulo 12, verso del 9 al 13. Estamos resumiendo lo más posible los libros, hermano, para que usted tenga un conocimiento de qué trata cada libro y sepa cómo estudiarlo. Eclesiastés 12:9 dice: cuanto más sabio fue el predicador, miren, Jesús, ¿cómo se muestra en el libro de Eclesiastés? Como el predicador. Jesús en el libro de Eclesiastés se muestra como el predicador. Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar. Mire, la palabra escudriñar no solamente la dijo Jesús, sino también lo dijo Salomón. Escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como, ¿qué dice ahí? ¿Como qué? Son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros en las congregaciones dadas por un pastor.
la palabra de un sabio, escuche bien, te va a penetrar adentro, siempre te la vas a recordar. Tú puedes escuchar a muchas personas, pero alguien que tiene sabiduría, lo que te dice te va a marcar como un clavo hincado, va a penetrar dentro de ti, porque eso hace el sabio. Dice ahí: ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y muchos estudios fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre. El predicador, Jesús se muestra en este libro como el sabio predicador. Tanto más aprendió sabiduría, hay más que aprender. He leído toda la Biblia. ¿Cuántas veces? Muchas. La sigo leyendo, claro, porque la sabiduría de Dios es inmensa, es infinita, es inacabable. La gente lee un rato y se cansa. Aquel que quiere ir para el cielo tiene que entender, tiene que conocer más a Dios, tiene que ser más sabio. Necesitamos sabiduría. En el momento menos esperado, la sabiduría va a salvar tu vida, la sabiduría va a salvar tu hogar. En el momento más necesitado, es la sabiduría que saldrá a flote. Pero si tú no la tienes, nadie te la podrá entregar, no la podrás comprar, solamente tú te la podrás ganar. Y necesitas buscar sabiduría. Y para sabiduría, dice la Biblia, hay que tener temor de Dios. En Eclesiastés, amados hermanos, vemos que el predicador, habiendo conocido todo, habiendo sabido todo, también se desvió Salomón, lo gozó todo. Por eso que al final, en su discurso dice: el final del hombre de todo discurso es teme a Dios y apártate del mal, porque ese es el todo del hombre. Porque un día Dios entregará todo, traerá todo a juicio. Eso nos enseña en este libro precioso. Quinto y último libro de los libros poéticos, el libro de Cantares. Ven, ¿de qué trata el libro de Cantares? Yo pregunté una vez y me dijeron: habla de sexo. No habla de sexo, porque el libro de Cantares menciona cosas que los jóvenes malinterpretan. El libro de Cantares es un cuadro simbólico del amor de Dios por su pueblo. No, porque habla de celos y de muchas cosas que la gente que no es sabia malentiende. Cantares no habla de sexo, Cantares habla del amor de Dios. Recuerden que en la Biblia se habla literal, simbólica y figurativa. Cantares es uno de los libros simbólicos del cual Dios muestra el amor que Dios tiene para con su pueblo. En Cantar de los Cantares, Jesús se muestra como nuestro amado, como nuestro esposo. ¿Sabían esto? En Cantar, Jesús se muestra como el esposo, como el amado. Vamos a ver algunos textos de Cantares ya. Cantares 1:16. Cantares 1:16. Mira, así estamos estudiando toda la Biblia, ratito nada más, para que usted tenga una noción. Dice: he aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. Cualquiera que lo lee, si lo lee un impío fuera, va a pensar, porque su mente está corrupta, va a pensar que está hablando de un hombre. No está hablando de un hombre. Está hablando, hermana Adriana, ¿de quién está hablando? De Pancho, de Julio, ¿de quién está hablando? De Jesús. Amado mío, eres hermoso. No le está diciendo a su esposo, a la esposa, está hablando de Jesús. ¿Ok? Está hablando de Jesús. Cantares 5:10. ¿Cómo es el esposo? Cantares 5:10. A ver, y vos, ¿qué dice Cantares 5:10? ¿Qué dice? Mi amado es blanco, y si tienes un moreno, entre 10,000. ¿De quién está
está hablando? Está hablando de Jesús. ¿Ok? Aquí se está hablando de entre el amor de Dios y la esposa. ¿Qué es? ¿Quién es la esposa? La iglesia. Que está hablando del amor. Y cuando hay un verdadero amor, hermano, no hay algo malo, no hay algo indebido. La gente impía ve cosas que no son. Pero aquel que tiene temor de Dios sabe a lo que está refiriéndose. En Cantar se habla del amor de Dios por su pueblo. Dios ama a su pueblo y la iglesia también ama a su Dios. Amén. Gloria a Jesús. Bien, entonces esto resume estos 5 libros poéticos. Ahora, ¿qué queda? ¿Qué viene más? A ver, el Antiguo Testamento está dividido en 5 partes. Primero el Pentateuco, luego los libros históricos, luego los libros poéticos, luego ¿qué vienen? 2 cosas más: los profetas mayores y los profetas menores. Vamos a los profetas mayores. Vamos a ver. ¿Qué hablan los profetas mayores? Bueno, son mensajes de Dios particularmente a Israel, ¿ya? A Israel, ¿por medio de quién? Por medio de los profetas, ¿ok? ¿Quiénes eran los profetas? Hombres llamados específicamente por Dios. La palabra profeta significa llamado, apartado por Dios, ¿ok? Se les llama mayores, ¿por qué? No es porque sean más poderosos o más grandes, sino porque el volumen que escribieron, la cantidad de escritos que escribieron era mayor, pero igual todos tenían el mismo rango. Solamente por eso se habla de profetas mayores. No eran más importantes, todos los profetas son importantes. Ahora, estos libros de los profetas mayores fueron escritos entre el año 750 y el año 500 antes de Cristo. Escuche bien, la era ha sido partida. ¿Por qué se dice antes de Cristo? La era fue partida con Cristo. De Cristo se empieza a contar desde el año 0 hasta el año 2022 que estamos. Pero antes de Cristo va al revés. Por eso del año 750 hasta el año 500 antes de Cristo. ¿Ok? Bien, veamos. ¿Cuántos son los profetas mayores? ¿Cuántos son? 2, 3. ¿Cuántos son los profetas mayores? A ver, Emily, un profeta mayor, dime. Isaías. Otro profeta mayor. Jeremías. ¿Quién más? ¿Quién más? 2. ¿Quién más? ¿Quién? Ezequiel. ¿Quién más? Elías no tiene su libro. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. 5 profetas mayores. ¿Ok? 5 profetas. Ya dijimos por qué son mayores, porque tenían más escritos. ¿Ok? No es que eran más importantes, el volumen era más. Solamente por eso se dice mayores. Veamos el primer profeta, el profeta Isaías. En el libro de Isaías, Jesús se muestra como que, como el príncipe de paz. Isaías es el primer profeta que anuncia la venida del Mesías. Vayamos a la Biblia, por favor. Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías capítulo 9, verso 6. Dice, ¿lo tiene? Dice, porque un niño nos es nacido. Isaías profetizó que nacería. Hijo nos es dado. Y el principado, ¿qué significa principado? El poder, ¿verdad? El principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Cómo dicen los testigos de Jehová que Jesús no es Dios? Si dicen que Jesús no es Dios, ¿por qué Isaías está diciendo Dios fuerte con D mayúscula? Ah, interesante, ¿no? ¿O acaso ahí está hablando que el Padre nació? No, está hablando de que nació, y el que nació es Jesús y lo llama Dios fuerte. Jesús es Dios, ¿ah? ¿Qué más? Padre eterno. ¿Ok?
Usted sabía que en la segunda se dice Padre, Padre eterno, ¿qué más? Príncipe de paz. Porque Él es el único que trae la verdadera paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Dice, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, ¿qué más? Y en justicia desde ahora y para siempre. Amén. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías, un profeta, el primer profeta que profetiza la venida del Mesías, nos dice quién sería, que nacería, que Dios se acordó de esta humanidad y lo enviaría y nacería, dice, de una virgen, dice Isaías también. Isaías profetiza todo eso. ¿Ok? Isaías, entonces, en el libro de Isaías, Jesús es ¿qué? El príncipe de paz, no se olvide. El príncipe de paz, el verdadero príncipe de paz, traerá la paz que nunca vino en el mundo. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo ha durado la paz? Nunca ha habido paz. Por momentos paz y luego guerra. Jesús establecerá su reinado 1 milenio, 1000 años de una paz duradera y después una eternidad de paz. Solamente Jesús. Siguiente profeta mayor, Jeremías. A Jeremías, ¿cómo que se le conoce? Como el profeta lloró, el profeta que gime. Jeremías era uno de los profetas que lloraba por Israel. Lloraba. A Jeremías lo encarcelaron, lo golpearon, lo escupieron, lo abofetearon, pero seguía llorando por su nación. En Jeremías, entonces, nosotros encontramos a Jesús como el profeta que gime. Usted no sabe que Jesús gime por nosotros, llora por nosotros, llora por la humanidad que está perdida, llora por la condición de la iglesia. Mira, la iglesia, si Jesús viniera en esta hora, ¿dónde están los demás hermanos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los hermanos de ayer que alababan a Cristo Jesús? O que pronto se olvidaron la promesa que hicieron a Dios. Se han olvidado, prometieron serle fieles, pero luego dicen, no, tengo que hacer esto, tengo que hacer eso. Mire, para Dios no hay excusas. Cuando algo se programa, mire, podría yo haber dicho y delegado, mi segundo va a quedar porque estoy cansado, vengo toda la semana enseñando, vengo predicando en la campaña, en el aniversario, estoy molido. No hay, pero sé que tengo que venir. Cuando hay un programa, ese programa tiene que respetarse por encima de todo. ¿Por qué? Porque está dedicado a Dios. Como decía el siervo, que decía, a las 9 puntos, escuche bien, cuando se programa, por ejemplo, la campaña va a empezar a las 7, muy bien. ¿El Señor qué hace? El día viernes 7 de la noche va a empezar la campaña. El Señor dice, le pregunta, Ángel Gabriel, ¿qué hora es? Señor, falta 1 hora para las 7 de la noche. Muy bien, hay que estar atentos porque a las 7 va a empezar la campaña. Allá en el cielo Jesús hace que todo se detenga. Ángel Gabriel, ¿qué hora es? Señor, 20 para las 7, 20 minutos más. A las 7 va a empezar la campaña. Gabriel, ¿qué hora es? 5 para las 7, ya va a empezar. Todos alístense. Gabriel, ¿qué hora es? 7 en punto. Ya, todos deténganse en silencio. Los ángeles ya no alaben, porque mis hijos me van a alabar. Vamos a ver cómo me van a alabar. Y aquí en la tierra a las 7 no empieza la campaña, porque los hermanos llegan tarde. ¿Me entienden? Y el Señor está esperando. ¿Qué pasa? ¿Por qué no escucho la alabanza? ¿Por qué no está la prédica? ¿Por qué? Porque la gente llega tarde y algunos ni llegan siquiera. Bueno, el Señor dirá, bueno, no lo han hecho, hicieron una promesa conmigo. Cuando se programa ayuno, campaña, vigilia, cualquier evento que es para el Señor, está dedicado al Señor. Y cuando tú no lo haces, estás rompiendo una promesa delante de Dios. Yo quiero que usted entienda eso. ¿Qué hace el Señor? Bueno, lo prometieron, no lo cumplieron.
un día yo les mostraré tal fecha, tal día, tal hora, no cumplieron. Y el Señor buscará, vamos a ir a otro lado donde me estén alabando. Así mismo es, en los ayunos, en las vigilias, en cada programa que se haga, no es para el pastor, no es para la iglesia, está dedicado a Dios. Las cosas que yo tengo que hacer, tengo que ver la manera cómo poder solucionarla, pero lo que está programado para el Señor se tiene que entregar al Señor. ¿Lo entienden? Eso es algo que tenemos que aprender, porque si no, pues entonces ¿de qué estamos hablando? Tenemos que aprender eso, ¿ok? Por eso que nosotros estamos estudiando cada uno de estos libros, haciendo un resumen para leer y entender qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Tengamos siempre presente eso. El profeta que gime, Jeremías, el profeta que lloró, el que intercede por nosotros, el que nos consuela, el que siempre, hermano, está ahí abogando por nosotros. Vayamos a la Biblia, Jeremías, capítulo 42, verso 2. Ya hemos estudiado todo. Miren, ¿cuántos libros hemos estudiado ya? Estamos en Jeremías 42, 2. Hemos empezado desde el Génesis y ya estamos en Jeremías. Dice: y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como ven tus ojos. ¿Qué le decía el pueblo a Jeremías? Ruega por nosotros, intercede por nosotros, llora por nosotros, gime por nosotros. ¿Por qué? Porque Jeremías lloraba y Dios escuchaba a Jeremías porque era su profeta, era su siervo. ¿Ok? Ahora, Jeremías, más adelante, usted va a encontrar en todas estas partes, mis amados hermanos, que Jeremías lloraba, derramaba lágrimas delante de la presencia del Señor. Miren, Jeremías era un profeta tal punto que gemía, hermano, que a veces yo le decía, ya no llores más, Jeremías derramaba sus lágrimas completamente. Él lo echaba en la casa, seguía llorando, seguía gimiendo, intercedía por el pueblo constantemente, porque Jeremías fue llamado siendo un niño de 8 años. Dios lo llamó, por eso él decía: Señor, he aquí, yo no sé hablar porque soy niño. Y Dios le decía: no digas que soy niño, a donde quiera que te mande tú irás, a donde quiera que te mande tú irás. Porque así el Señor, cuando llama, y tenemos que ser responsables, ¿me entiendes? Tenemos que esforzarnos. Yo sé que hay sueño, yo sé que hay cansancio, yo sé que hay actividades, yo sé que tenemos pendientes, pero tenemos que esforzarnos lo más que podemos. Cuando no se puede, Dios lo sabe, pero cuando se puede y no se hace, eso sí es pecado. Esforcémonos, ¿ok? Porque el Señor se esfuerza por nosotros todos los días, hasta el día de hoy, sigue intercediendo por nosotros, sigue viviendo por nosotros. En Jeremías encontramos a Jesús como el profeta que gime, y gime de verdad. ¿Qué es gemir? Gemir no solamente derramar una lágrima, gemir es gritar desconsoladamente, amargamente, con dolor, sintiéndolo, porque algunos derraman sus lágrimas de cocodrilo para querer impresionar a Dios, y a Dios nadie le puede engañar. Pero cuando hay dolor, no tiene vergüenza, ¿sí o no? Cuando tú sientes un dolor fuerte, tú gritas, ¿sí o no? Desesperadamente, y derramas tus lágrimas, y no te interesa lo demás, no te interesa qué dirán, no tienes vergüenza, no tienes pena de nada. Eso es gemir. Y así gime Dios por nosotros. Amén. Pasamos. ¿Qué profeta sigue? ¿Qué profeta mayor? Lamentaciones. Vamos a ver. En Lamentaciones nosotros vamos a encontrar a Jesús como el profeta que intercede. El profeta que intercede por nosotros. Lamentaciones 2:19. Lamentaciones 2:19. Dice: levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él, implorando
la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. ¿Qué es Lamentaciones 2:19? Este texto es muy relevante. Dice que nos habla de un profeta intercesor. ¿Ok? Levántate y da voces en la noche. ¿Quiénes se levantan de madrugada a orar? Dice, al comenzar las vigilias. ¿Cuándo empiezan las vigilias, Fiorella? ¿Cuándo empiezan las vigilias? ¿Cuántas vigilias hay? ¿Cuándo? ¿A qué hora empieza? 6 de la tarde. Recuerde que en ese tiempo no había luz. 6 de la tarde empezaba ya a oscurecer. Al empezar la vigilia, levántate. Lamentaciones, dicen los teólogos, que fue escrito también por Jeremías. ¿Ok? Y se llama Lamentaciones porque hay mucho lamento por toda la condición de Israel, porque Israel fue desechada, destruida. Por eso que se gemía e intercede. Y aquí dice, mira, dice, levántate, da voces de noche. Al comenzar la vigilia, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque la condición del pueblo está mal. Mira, dice ahí más adelante, dice, por los pequeñitos que desfallecen de hambre. Israel estaba destruido, había hambre. La gente estaba afuera, los pequeñitos no tenían que comer en las entradas, en las calles. La gente gritaba de hambre. Y por eso le dice, levántate y llora, derrama tu corazón. Por eso se llaman lamentaciones. Llorar, gemir, por la condición del pueblo. ¿Y por qué estaba así el pueblo? Por su pecado. El pecado les había llevado a su destrucción. De eso trata. Y en este libro Jesús se muestra como el profeta intercesor, aquel que intercede por nosotros. Levántate y gime. Asimismo nosotros deberíamos levantarnos cada día y gemir. Oramos solamente por nuestros problemas, ¿no? Señor, dame más trabajo, dame más dinero, sana a mamá, sana a mi hijo, sana a mi hija, ayuda a esto. Pero ¿quién ora? ¿Quién ha llorado por los homosexuales en las calles? Por los drogadictos que mueren en las calles, por los hombres, los locos que están ahí, los indigentes que están en las calles. ¿Quién se acuerda de ellos? A veces nos acordamos y decimos, Señor, ten misericordia de la gente que está en la calle. Y esto es. Pero hemos llorado por ellos. Hemos vigilado por ellos. La verdad es que no lo hacemos, ¿no? Y si no lo hacemos, entonces, ¿cómo esperamos que alguien también interceda por nosotros? La Biblia nos manda a gemir, a interceder. Así como Lamentaciones es un claro ejemplo. Todo estaba destruido. Pero tendría alguien que levantarse y gemir, interceder. De eso trata Lamentaciones. Interceder hasta que Dios responda, hasta que Dios restaure, hasta que Dios supla, hasta que igual acá tenemos que llorar por los hermanos que no están. Monogamos, los jóvenes que se mencionaron esta mañana. Hay muchos jóvenes de iglesia. Si todos los que vinieran, faltaría sillas. Karen, Jenny, Alex, César, Gloria, un montón de jóvenes que no están, estuvieron con nosotros, no estaban, se debilitaron, fallaron, algunos se apartaron, algunos volvieron atrás. ¿Quién llora por ellos? Es nuestro deber llorar, lamentarnos, gemir, por los que son rebeldes, por los que son duros, por los que no entienden, por los que piensan que uno les está atacando, por todos ellos. Nuestro deber es eso. Si estamos aquí en este ayuno, es para orar por ellos, para que Dios nos fortalezca, para que Dios tenga misericordia de ellos, para que ellos entiendan lo que realmente es servir a Dios. ¿Saben qué es servir a Dios? Cuando el apóstol Pablo se convirtió, ¿qué le dijo el profeta? ¿Qué profeta le oró por Pablo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama el profeta? David, ¿te acuerdas? Manolito, ¿se acuerdan? El profeta que oró por Pablo. Ananías. ¿Se acuerda el profeta Ananías? Cuando le oró y le cayeron las escamas de los ojos, ¿qué le dijo a Pablo? Le dijo, vas a ser ahora apóstol. Le dijo, Dios te va a bendecir, vas a andar de aquí para allá, va a ser todo bien. No, le dijo, ahora sabrás lo que es padecer y sufrir por servir a Cristo.
Servir a Cristo es padecer, es sufrir, es llorar. Los cristianos quieren que una vida feliz, una vida próspera. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es sufrimiento, llorar, gemir, interceder por nuestra familia, por la gente que está afuera, por la gente que nos odia, por los brujos, por los hechiceros. Eso es el Evangelio. ¿Me entienden? Y Lamentaciones habla sobre eso. Por eso se llama Lamentaciones, un lloro extremo, alguien que intercede. Segundo, el siguiente profeta mayor, Ezequiel. Ezequiel, ¿alguien me puede hablar de Ezequiel? ¿Quién trata el libro de Ezequiel? Ezequiel. En Ezequiel se muestran 4 seres maravillosos, 4 seres que no son de este planeta. ¿Ok? Ahí nosotros vemos a Jesús, que Él es la maravillosa figura de los 4 seres vivientes. Mire, vamos conmigo a la Biblia, por favor. Ezequiel capítulo 1, versos del 4 al 5. Ezequiel capítulo 1, versos del 4 al 5. Dice: y miré aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con fuego envolvente, alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre, etcétera, etcétera. Bueno, usted lo puede seguir lecturando en casa. 4 seres vivientes. ¿Quiénes son estos 4 seres vivientes? ¿Qué son? ¿Usted sabía que hay seres más extraordinarios que los seres humanos? Hay seres grandiosos. A su nombre. A su nombre. Ya se desmayan algunos. ¿Qué pasa? A ver, póngase en pie y levanta la mano. Póngase en pie. A ver, póngase en pie. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Es que ayudar cuesta, Señor. Ayudar cuesta. La carne no quiere. No puede. A las 5 de la mañana se nos ha levantado a presentar el ayuno. El ayuno se presenta a las 6 de la mañana. Y nos hemos acostado tarde, venimos de abajo cansados. Ministrar cansa, hermano. Sobre todo esa persona que tuvo bastantes espíritus inmundos. Y todavía esa mujer necesita ayuda. Se necesita que ayuden por ella varios días. Y uno viene molido, hermano, cansado. Pero ese es el trabajo del cristiano. No es color de rosa. Cuesta. Servir a Cristo cuesta. ¿Me entiendes? Pero la recompensa es grande. ¿Ok? Pasamos rápidamente el libro de Daniel. Daniel. ¿Qué vemos en Daniel? A ver, ¿alguien me puede hablar de Daniel? Daniel estaba fácil. Ezequiel es un poco complicado. Pero Daniel, veamos a Daniel. ¿Qué encontramos en Daniel? A ver, ¿qué se acuerda la hermana Esther del libro de Daniel? Resúmame el libro de Daniel. Daniel lloraba 3 veces al día. ¿Qué más? Daniel fue librado de la boca de los leones. ¿Qué más? En todo el libro de Daniel hay alguna historia que resalta. ¿Cuál es? El horno de fuego. Estaba teniendo una revelación, Mariana. Dios lo estaba revelando. ¿Por qué esa historia es relevante? ¿Por qué? Porque ahí aparece el 4.º ser. ¿No? La Biblia dice que metieron al horno de fuego 3. Pero apareció uno más, había 4. En Daniel, Jesús se muestra como el 4.º hombre en el horno de fuego. Vamos a la Biblia, por favor. Daniel capítulo 3, verso 25. Daniel 3:25. Recuerden que Jesús, estamos viendo en cada libro de la Biblia, ¿ok? Lo estamos demostrando. Daniel capítulo 3, verso 25. Dice: y él dijo, el rey Nabucodonosor dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Miren, interesante. Esta historia, miren, esta es una historia extraordinaria. ¿Quién iba a librarse
meterse en el horno de fuego. Ellos fueron primero llevados atados en cámara y no se quemó nada de sus vestiduras. Nadie podía librarlos de ese castigo, de esa muerte atroz. Hay dos muertes, escúcheme, hay diferentes tipos de muertes, pero hay dos que son las peores: morir ahogado y morir quemado. La peor es morir quemado. Pero a pesar de que ellos iban a entrar en ese horno, él decía: ni Dios, le decía al rey, puede librarnos de este horno de fuego. Pero si así no nos librase, dijeron los jóvenes, ni así nos doblaremos ante tu estatua. ¿Se da cuenta la valentía? Mira, no era Daniel, ni siquiera Daniel dijo esto, pero Sadrach, Mesach y Abednego se pararon frente a frente al hombre más poderoso de aquel entonces, y en su cara le dijeron: no te vamos a adorar. Yo estoy seguro, si pasase eso aquí, como pasó en la sierra, entraron los terrucos en el tiempo del terrorismo, entraron y dijeron: el que se queda, lo acribillamos a balazo. Sinceramente, ¿usted se quedaría o saldría? Sinceramente, eso ha pasado. En el tiempo del terrorismo entraban a las iglesias y mataban a todo aquel que se quedaba en la iglesia. ¿Y qué hacían los cristianos? Los diáconos, que eran los primeros que salían. Porque nadie quiere morirse, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego estaban dispuestos a morir, y a morir de la peor manera, quemados. Ellos decían: mi Dios puede librarnos, pero si no nos librase, igual no te vamos a servir. ¿Se da cuenta? Y eran jóvenes. Esa valentía quisiéramos tener, esos pantalones quisiéramos tener. Pero cuando la papa quema, ¿qué hacemos la mayoría de nosotros? Nos venimos a la iglesia, ¿no? Cuando hay problemas, la gente se desanima, no quiere venir a la iglesia. Cuando está todo bonito, está conocido, que dice: si quiere. Pero cuando hay problemas, no quiere saber nada, ni siquiera al mundo. Quiere volverse para atrás. Cuanto más, si viniesen aquí, nos amenazasen. Nos dijeron: vamos a meter presos a todos los que están en la iglesia. ¿Qué haría usted? ¿Iría preso? Sinceramente, ¿iríamos presos? Le decía que cuando están denunciando, ya no van a denunciar. ¿Qué vamos a hacer? Tienes que estar preparado para todo. Nos van a golpear, injuriar, nos van a meter presos. Muchas cosas van a pasar. Y tú tienes que estar preparado para todo lo que venga. Estar preparado a dejar padre, madre, esposo, esposa, hijo. Tienes que estar preparado para todo. Estos jóvenes estuvieron preparados. Y el Señor se apareció, honró su fidelidad, honró su valentía, porque hay que estar bien valiente para poder meterse en ese horno. Iban a ser desechos. La Biblia dice que los soldados que lo arrojaron a estos tres jóvenes, los soldados murieron quemados en la puerta del horno. Pero estos tres jóvenes entraron y el Señor se apareció y se paseaba en medio del horno, y el fuego no los quemó. Cuando ellos salieron, el rey, escuche bien, el rey Nabucodonosor, el que había conquistado todos los imperios de aquel entonces, se tiró al piso y creyó y dijo: que se sepa en todo mi reino que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es el verdadero Dios. La fidelidad de estos jóvenes hizo que el hombre impío entendiese que hay un Dios por encima de él, que hay un Dios de dioses, y ese es Jehová, Dios de los ejércitos. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Avanzamos. Quiero terminamos. Los 39 libros los terminamos. Así uno queda despierto, lo terminamos. Porque vamos en el video número 11 ya, mira. Y todavía falta el Nuevo Testamento. Vamos a haciendo un resumen. Pasamos a los profetas menores. ¿Cuántos son los profetas menores? ¿Cuántos son? A ver, había 5 del Pentateuco, 12 libros históricos, 5 libros poéticos, 5 libros mayores, profetas mayores. ¿Cuántos quedan? 12. Muy bien, hermana Débora tiene 20. A ver, hermano David le va a invitar a ir a una gaseosa al final del culto.
apúntelo, David va a quitar la gaseosa. Bien, 12. Estos libros del Antiguo Testamento fueron escritos entre el año 800 y 400 a.C. ¿Cuál es el mensaje de los profetas menores? Todos los 12 libros hablan de algo: exhortación al pueblo de Dios. Los 12 libros exhortan al pueblo porque se desviaron. Empecemos. El primer profeta menor, Oseas. En Oseas vamos a encontrar a Jesús como el esposo eterno. Escuche bien, el esposo eterno. Yo le voy a dar la cita bíblica. Yo sé que están cansados. Sí, ya llegó nuestro hermano David para que predique. David, el otro mensaje prepásico para el último culto. Voy a dar el texto. Usted note por favor ahí, porque yo sé que están cansados, pero queremos grabar esto para los que están viendo a través de internet. Bien, Oseas capítulo 2, verso del 19 al 20, dice: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, en juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. ¿Cómo se muestra Jesús? En Oseas como el esposo eterno, el esposo que perdona, el esposo que consuela. Ese es el esposo. Jesús se muestra como esposo. Siguiente libro, Joel. En Joel se muestra como el bautizador con Espíritu Santo y fuego. Joel habla del bautismo. Vamos a ver, en Espíritu Santo. Abra su Biblia o anote por favor Joel capítulo 2, verso 29. Dice: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces en Joel Jesús se muestra como el que bautiza con Espíritu Santo. Amos, libro de Amos. En Amos, anote, se muestra Jesús como el restaurador, aquel que restaura a Israel. ¿Dónde lo encuentra? Amos capítulo 9, verso 11. Siguiente profeta, Abdías. En Abdías encontramos al Señor como nuestro Salvador. Abdías se muestra a Jesús como nuestro Salvador. Todos los libros, hermano, todos los libros hablan de Jesús, todos ellos, todos. La Biblia dice que todo fue hecho por Él y para Él. Todo habla de Él. Abdías, va a leer usted en su casa, Abdías capítulo 1, verso 17. Siguiente profeta, Jonás. A ver, Jonás sí debe ser conocido. A ver, háblenme de Jonás. ¿Qué pasó en el libro de Jonás? ¿De qué habla? Jonás. ¿Jonás qué era para empezar? ¿Cómo lo podemos llamar a Jonás? Como un predicador, un misionero. ¿Ok? Jonás sí le predicaba, pero en esta oportunidad a Jonás se le envió ir a predicar a un lugar donde no era su tierra. ¿No? Y desobedeció, porque no estaba acostumbrado. Así como no hay muchos acostumbrados a ir a la montaña, no están acostumbrados. Me llamó el pastor que me decía, cuando estuve en Lima, estuve con el bebé en Lima, me decía: pastor, sé que no puede, pero ya he llamado a todos los pastores que me ha dado y nadie quiere venir, pastor. Porque predicar aquí es fácil, predicar donde nadie llega es difícil. Jonás es difícil así. Jonás iba a ser enviado a un lugar donde era a los asirios. Fue enviado a predicar a donde, ¿cómo se llamaba la tierra donde tenía que predicar Jonás? Nínive. Pertenecía a los asirios. Los asirios eran gente despiadada, gente malvada. Mira, ¿qué hacían los asirios? A los pueblos que conquistaban, agarraban a los niños, a los bebitos, lo agarraban de las piernas y las estrellaban en las piedras y los reventaban. A las mujeres encintas les abrían el vientre vivo, los sacaban el hijo. Los asirios eran gente perversa, gente que no tenía temor de Dios, que no conocía a Dios, gente que estaba podrida en pecado, hermano. Y Jonás no quería ir, porque Jonás sabía que lo iban a matar ahí. Jonás sabía que ahí lo tenía difícil, pero sin embargo
cuando Dios te llama, aunque tú no quieras, vas a tener que obedecer. Si no es por la buena, por la mala, y la mala duele. ¿Usted cree que Jonás 3 días estuvo en ese pez? ¿Usted cree que Jonás estuvo tranquilo, echado en el pez ahí? Apestaba, podría. La Biblia dice que Jonás sentía que estaba en el mismo sepulcro, en el Seol. Jonás sabía que iba a morir ahí, porque Dios, cuando uno es rebelde a Dios, la mano de Dios es fuerte, duele. Nadie, hermano, quisiera que reciba la mano de Dios. Uno ora, pero cuando Dios pone la mano, ya no podemos orar, porque cuando Dios pone la mano duele. Jonás fue sacado del vientre por misericordia, porque tenía que cumplir una misión. Jonás es considerado como el profeta foráneo. Así mismo Jesús es considerado como el misionero foráneo de este libro. Tuvo que ir a predicar a otros lugares donde nadie se atrevía a ir a predicar. Amén. Jonás, Miqueas, vemos en Miqueas, el libro de Miqueas, nosotros vemos a Jesús como el rey, el que será Señor en Israel, el que traerá nuestra paz. Eso habla el libro de Miqueas. Miqueas 5:2. Anote, Miqueas 5:2. ¿Qué dice Miqueas 5:2? Miren, vamos a leer. Miqueas es un libro para que ustedes vean que es un Cristo, es decir, nunca nacido, Cristo es eterno. Dice, pero tú, Belén, los magos sabían que iban a nacer ¿dónde? En Belén, porque estaba profetizado. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus días son desde el principio de los días de la eternidad. ¿Ok? Entonces, en Miqueas vemos a Jesús como el Rey que será Señor. Avanzamos, ya no. Yo sé que ya no tienen fuerza, ahora ya no tienen fuerza, no se preocupen. Nahum, ¿alguien conoce a Nahum? Nadie. Bueno, en Nahum, hay que leer los profetas. En Nahum nosotros vemos a Jesús como el mensajero con los hermosos pies, porque no hay nadie más hermoso que lleve el mensaje, hermano, pues se llama el mensajero con los hermosos pies. Nahum 1:15, usted va a encontrar ahí. Dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas que anuncia la paz. He aquí las buenas nuevas. Entonces en Nahum vemos a Jesús como el mensajero de hermosos pies. Siguiente, el profeta menor, Habacuc. Vemos a Jesús como el que aplasta la injusticia. En el mundo hay mucha injusticia. Asimismo, en el tiempo de Habacuc, la injusticia era tremenda. Pero Dios prometió aplastar toda injusticia. Aquí hay tanta injusticia. La gente, hermanos, a veces hay gente que le hace injusticia. Los jueces, los abogados, los fiscales no quieren hacer justicia porque no les pagan. Pero Dios hará justicia un día. Sofonías. En Sofonías nosotros encontramos a Jesús como el Señor poderoso para salvar. Sofonías 3:17. Lee en casa. El Señor poderoso para salvar. En Ageo encontramos al Señor como el restaurador de la herencia perdida. Escucha, restaurador de la herencia perdida. Hay una herencia que hemos perdido. ¿Cuál es la herencia? Dios entregó a Adán el dominio, el control de todo, pero Adán lo perdió por su desobediencia. La herencia el hombre la perdió, pero Jesús restaura esa herencia que Dios nos prometió. Ageo 2:7 lo lee en casa. Zacarías, vemos a Jesús como el futuro rey de Sión, el futuro rey, porque Jesús reinará en Sión. Zacarías 9:9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén, a ti el rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Mire, Zacarías profetizó que Jesús montaría un pollino. Increíble, ¿no? Los profetas profetizaban al Mesías.
Último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Malaquías. Aquí encontramos a Jesús como el sol que hace justicia. El sol que hace justicia. Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Que él habla, hermanos, este libro de Malaquías, aparte de hablar de los diezmos, habla sobre la justicia que trae el Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, no quiero pensarlo más. La enseñanza ha sido ardua, bastante de temprano. 39 libros de la Biblia. El día de mañana, pasado, estaremos enseñando el Nuevo Testamento para cerrar ya esta doctrina de la palabra del Señor. Nos ponemos en pie, hermanos, lo dejamos ahí, glorificamos al Señor, al Padre y al Espíritu Santo. Gloria